Aquí comienza Organizados Somos Más, un programa desde la Vicepresidencia de Organizaciones de la CUT que aborda las problemáticas sindicales y territoriales con la perspectiva de la dirigencia sindical. Radio Recabarren, la radio de las trabajadoras y los trabajadores de Chile. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Estamos retomando nuestra senda de trabajo en la radio Recabarren, la radio de la Central Unitaria de Trabajadores, y hoy con un especial invitado, con mi compañero Leonel. Él está a cargo de la Vicepresidencia de Organización y hemos querido compartir con ustedes la visión que se tiene de este casi mes del gobierno de ultraderecha de José Kast y cómo ha sido el impacto en nosotras y nosotros, los trabajadores y trabajadoras. Bienvenido, Leonel, a nuestro espacio de conversación. Muchas gracias, Ana María, y por supuesto muy agradecido de tu invitación, y estamos a disposición de esta rica conversación que vamos a tener ahora. Bueno, venimos saliendo de un encuentro también con muchos compañeros, organizaciones que estaban convocados acá en la central para poder hacer frente juntos y de manera unida a todo lo que viene adelante. Así es, ya que lo tocas, me permito mencionar un poco que hoy día el encuentro con organizaciones de Santiago, las 9 zonales de Santiago, más distintas organizaciones del sector público y privado, nos sentamos a preparar nuestro 1 de mayo, que es el gran día de conmemoración de las y los trabajadores, y que en esta ocasión en Santiago comenzaremos a marchar desde Lord Cochrane frente a la CUT para terminar en un gran acto central que desarrollaremos en frente al GAM, ahí en Portugal con la Alameda. Entonces pasó la invitación para todas y todos a asistir ese día. Es una gran marcha, una marcha familiar, y donde por supuesto, de acuerdo a la coyuntura, expresaremos nuestro documento de alineación para los tiempos que vienen y para lo que estamos viviendo hoy en día, y que es lo que vamos a hablar en un ratito más. Exacto. Bueno, nos necesitamos todas y todos en ese espacio y en esa fecha, porque tenemos que tener presente que este 1 de mayo es un 1 de mayo bastante distinto. Sí. Las y los trabajadores nos hemos visto enfrentados a un montón de decisiones que ha tomado este gobierno, que obviamente no debiese sorprendernos, pero que sí nos ha golpeado duro, y que las queremos compartir, digamos, desde aquí con ustedes, y seguramente quienes nos van a escuchar también tendrán algunas otras que sumar a las que podamos comentar ahora. Pero ha partido este gobierno de verdad desmantelando algunos equipos de trabajo muy fuertemente, equipos de trabajo del sector público. También ha despedido a muchos trabajadores y trabajadoras del sector privado, pero también nos hemos visto enfrentados toda la masa de trabajadores y trabajadoras y las familias a cómo nos ha afectado el bolsillo todas las decisiones que ha venido tomando en términos económicos este gobierno. ¿Qué te parece esto? ¿Qué repercusión se ha tenido? ¿Qué respuesta hemos podido elaborar nosotros desde la CUT? Bueno, primero, ante esto, decir que el mundo sindical es un actor relevante en los procesos políticos que estamos viviendo hoy en día. Evidentemente, cuando se elige traspasar los costos de la bencina o los costos de la guerra, los más perjudicados son las y los trabajadores y la gente más pobre de este país. Tenemos entendido, por supuesto, que si sube la bencina o el petróleo, sube todo. Exacto. Ya un gremio dijo por ahí que iba a traspasar las alzas, y lo dijo así como muy suelto de cuerpo, como si nada. No, traspasaremos las alzas. Así de sencillo, cuando en otros tiempos ofrecían batallas y guerras monumentales cuando se les intentaba aplicar un impuesto que pagaran todos por igual. Para nosotros es complejo esta situación, porque los salarios, nosotros tenemos una visión de salario que hemos ido trabajando desde hace muchos años para que las familias chilenas tengan un sueldo, que apuntamos a un sueldo vital, que les permita vivir decentemente, pero que también les permita para sus actividades. Con estas alzas y con todo lo que ha pasado hoy día, eso ya no va a existir, porque todo se lo está comiendo el incremento del IPC en las distintas cosas que son de urgencia, como los alimentos, por ejemplo. Hay algunos proyectos. Anoche se calificó el último
trimestre del IPC llegando a un 4,9, un 4,8. Es altísimo. Muy alto. Entonces ¿Cómo vamos a ya terminar? tú perdiste una capacidad adquisitiva, pero aparte te sube el UF, pagas créditos en UF, pagas colegios, universidades en UF, pagas tus dividendos en UF. Entonces ahí pierdes otra parte. La situación para nosotros es compleja y por eso ahora se hace más urgente que nunca tener una buena negociación de salario mínimo que le permita a las familias por lo menos tener una tranquilidad, un sustento que sea acorde a los tiempos que estamos viviendo, complejos y difíciles. Pero pareciera ser que cuando hablamos de tener una negociación de lo que sea, ya está claro que este gobierno lo que pretende también es debilitar el movimiento sindical fuertemente. O sea, ha partido retirando un montón de proyectos y de cuestiones que ya estaban trabajadas, ¿ya? Como ha sido el proyecto de ley de negociación ramal, por ejemplo, ¿ya? Que ha sido un golpe súper duro. Sí, tú y yo sabíamos lo que iba a ser un gobierno de estas características, de ultraderecha. Quizás la gente, muchos votaron por otro tipo de cosas, pero esta es la realidad de un gobierno de este tenor. El tema es que los recortes afectan a los y las trabajadores. Siempre el costo lo estamos pagando los trabajadores. Para nosotros fue una provocación casi el hecho de llegar un día y quitar el proyecto de negociación ramal. El proyecto de negociación ramal permitía que trabajadores organizados pudieran negociar condiciones macro, condiciones superiores de calidad de vida y de trabajo y de salario, obviamente. Y le daba fuerza a estas organizaciones, como existen en Europa, como existen en Estados Unidos, en Oceanía, en todas partes del mundo, le daba fuerzas para tener un poder equitativo frente a los empresarios. Los empresarios no sé por qué no les gusta, tienen tanto temor a sentarse con un trabajador a conversar respecto de este tipo de situaciones que son los salarios, que son la calidad de vida, porque no todo es salario, también es calidad de vida, lo que es el trabajo. Y el gobierno de buenas a primeras nos retira el proyecto y nos deja sin nada. Un proyecto que era principalmente para el mundo privado, pero también para el mundo público. Recordemos que los trabajadores del Estado negocian en lo que se llama la mesa del sector público, que ahora está como, no sé si en duda, pero hay temores de qué va a pasar con la negociación anual que se va a hacer con el tema de la mesa del sector público. Es que por supuesto que si se sigue manteniendo esta conducta, además realmente autoritaria, falta de respeto de cómo se han venido dando las cosas, lo más probable es que no exista eso. Mira, nosotros nos sentamos con el ministro y le dijimos cuál es el tema de no quererse sentar a discutir, sentar a conversar lo que es un proyecto de negociación ramal. Entonces el ministro dice que no está dentro de los planes del gobierno. Entonces, no está entre los planes no conversar. Entonces ese es el verdadero diálogo, ese es el verdadero tenor. Es solamente avanzar sin... Este gobierno está avanzando de acuerdo a sus parámetros y no hay otro más. La foto que tanta disculpa generó el tema de la motosierra, ¿te acuerdas? En Argentina, claro, no, si es una foto, un aprovechamiento. Eso es verdad. Eso está pasando ahora. Así es. Llegaron con una tremenda motosierra y están desmantelando todo. Claro, y no solo, digamos, en esas áreas que quizás podríamos con temor haber dicho esto va a pasar, ¿ya? Pero cuando lo vemos que está realmente ocurriendo y a menos de un mes de su instalación, también ha ocurrido, por ejemplo, en el área de los derechos humanos, cómo han desmantelado, por ejemplo, el plan de búsqueda, ¿ya? De las personas detenidas desaparecidas, que se había logrado avanzar, cómo se amenaza con darle inmunidad e impunidad a quienes están pagando por los crímenes de lesa humanidad. Todo eso digamos, aterra. La verdad es que aterra cuando tú vas y conversas con compañeros de trabajo. Hay muchas personas que realmente, habiendo votado por este gobierno, están absolutamente sorprendidos de que lo que se decía que en los sectores más progresistas, la izquierda,
diciendo cuestiones que no iban a ocurrir, ya que siempre se dicen cosas terroríficas de quién va a llegar a asumir el gobierno. Todo eso era falso. Están comprobando que efectivamente es una realidad y que le está afectando directamente. Y te das cuenta de la forma de comprobarlo, en forma pero tajante y rápida, en menos de 20 días. Exacto. Proyectos de ley avanzados, por ejemplo, como el tema de la sala cuna, que beneficia a todas las mujeres. Fue un tema sentido eso. Tremendamente. El retiro del proyecto fue muy sentido. Hay muchas mujeres y muchas personas también que esperaban ese proyecto, la concreción de ese proyecto. Es que claramente es una muestra de un retroceso en derechos sociales, ¿ya? Y de igualdad que estábamos logrando, como que se habían logrado más allá del color político del gobierno anterior. También venían de antes. Entonces son cuestiones que de verdad son muy preocupantes. El tema de las 40 horas, por ejemplo, que también están absolutamente amenazadas, que sabemos que ahora el 26 de abril iba a ser un tema de ley, lograr que, o digamos que se cumplan 42 horas para llegar el próximo año ya efectivamente a las 40 horas de trabajo. Recordemos que antes del golpe militar se trabajaba mucho menos. Por ejemplo, en el sector público y privado eran 36 horas. Después se instala todo un tema para la reconstrucción nacional y de ahí no volvió a respetarse un trabajo decente con un horario que permitiera equilibrar la permanencia de las personas tanto en lo laboral como en lo familiar. Así es. Nosotros esperamos, el gobierno ha dicho que no va a ingresar nada que atente contra la ley de 40 horas, pero sí tenemos temor de qué van a decir los nuevos dictámenes. ¿Acaso se va a permitir que el gobierno utilice una media hora en la hora de colación como 40 horas? Y cuando uno hablaba de estas cosas antes, uno era catastrofista, eran cosas que no existían, y ahora la verdad muchos las están viendo desgarradoramente porque les ha afectado. Como decía el presidente hoy en la mañana, a sus 7 millones de compatriotas también les subieron el costo de los alimentos de la noche a la mañana, el costo de los combustibles, los pasajes y todo. También, entonces muchos que se van a ver muy afectados con estas medidas. Si uno hace la analogía con el gobierno anterior, ya que este gobierno los trae a colación a cada rato, siempre, sí. La misma crisis de Ucrania, el gobierno anterior optó por ayudar a la familia y ayudarla a través, por ejemplo, de la subvención al combustible, porque sabía lo que podía pasar con los mismos recursos que le dejó el gobierno de Sebastián Piñera. Y que con los mismos recursos que está comprobado que quedaron hace poco de 3.600 millones. Sí. Y que está comprobado. Por favor, las personas que vayan a la DIPRES, revisen las cartolas, ahí está público, hay un superávit, no es superávit, perdón, pero hay un monto que es razonable. Hay una existencia de más de 3.600 millones y el próximo mes van a haber otra. Entonces, lo que no hay es voluntad. No hay voluntad. Porque uno podría decir, suban los combustibles los que transitan en auto, a lo mejor dejan el auto. Pero ¿se puede hacer algo con el petróleo para que no suban los insumos? Eso se puede hacer. Bueno, hay países que reaccionaron distinto a nuestro país. Entonces, y lo hicieron, sí. Exacto, no podemos estar justificando con que esto es un problema mundial, porque efectivamente existen las condiciones para que no se hubiese traspasado todos estos efectos al bolsillo de las y los trabajadores. Así es. Compañero, pero ¿cómo enfrentamos esto? ¿De qué manera podemos, desde la Central Unitaria de Trabajadores, caminar con la frente en alto y seguir siendo quienes representamos a la gran mayoría de las personas que tienen de pie este país, y que debemos estar siempre con una esperanza de que las cosas tienen que cambiar, de que las cosas tienen que ser mejor y que nosotros como trabajadores tenemos algo que decir? Primero, darnos cuenta que nos bañamos con un bálsamo de realidad respecto de lo que se prometía, lo que no se ha cumplido y lo que realmente es. La gente debe entender que estos gobiernos son así. La diferencia, no hay ninguna diferencia entre Meloni, Orbán, el mismo Trump.
Hace poco Trump tuvo una protesta de más de 8 millones de personas por estas mismas políticas. Y la gente tiene que aprender que la realidad es esta y hay que convivir. Pero ¿qué es lo que hace uno? Primero, el movimiento sindical tiene que atender lo que está pasando y tener una proyección lógica de decir qué vamos a hacer. Exacto. Y realista. Y una posición que sea realista, como tú lo has dicho. Yo, no creo que tengamos que hacer de grandes a primera una gran movilización y salir todo y paralizar. No, yo creo que hay etapas donde uno puede establecer que tenemos que tener una crítica, así como lo vamos a hacer en el salario mínimo, así como va a ser el discurso del 1 de mayo, una crítica dura respecto a lo que está pasando. Pero la movilización también es una parte de diálogo. Y los gobiernos deben entender que las personas se movilizan porque también quieren expresar algo, porque también quieren comunicar algo. Y si eso se tiene que dar, tendrá que darse en su justo momento, en su justa medida. Pero tampoco hay que negarse a la movilización. Uno puede empezar ahora a escuchar, a empezar a sentir lo que está pasando, pero también uno debe prepararse para tiempos que van a ser más difíciles y complejos. Y las movilizaciones no se descartan en eso. Ahora, estamos en el proceso de negociación, estamos en el proceso de que este gobierno dé sus primeras tareas, que es lo que tiene que hacer, pero también estamos alerta y tenemos que permanecer alerta, y los trabajadores tienen que organizarse, y las mujeres tienen que organizarse, y los pobladores y los estudiantes, y todos tienen que organizarse. Los estudiantes no pueden ver sus derechos perdidos, no pueden ver sus derechos de que no te voy a quitar la escolaridad porque me protestaste. Eso no puede ser. La alimentación, como se está amenazando. Los trabajadores de la salud no pueden verse arriesgados a que los pacientes todos los días los reten por una mala política pública como es quitarle el reajuste del 3%. También tienen una opinión, también tienen que decir algo ahí. Los pobladores, por ejemplo, también tienen que decir, oiga, dennos reglas claras para poder nosotros adquirir nuestras viviendas o para poder convivir en nuestros barrios. No nos quiten los presupuestos. Entonces los trabajadores y todos tienen algo que decir. El asunto es en qué momento o cuánto vamos a aguantar. No sé. La resistencia. Claro. La resistencia va a ser una palabra súper clave y que, bueno, debemos trabajar, debemos volver a lo que es la organización, debemos volver a escucharnos, debemos ir a nuestras bases. Hoy día el presidente de la central decía conversar con los vecinos, conversar con los pobladores, los campesinos, conversemos, hablemos de lo que nos está pasando y junto con eso organicémonos. Así es que, bueno, compañero Leonel, creo que de esto es un tema que da para mucho rato. Creo que nos vamos a encontrar en un tiempo más. Exactamente. Hablando de lo que hablamos acá mismo. Estamos recién hablando de un mes de este gobierno ultraderechista y, bueno, debemos seguir adelante y en eso está la central, sin perder de vista el foco del trabajo y esperando que cada uno de ustedes cuando nos escuche, cuando se integre y en sus propias organizaciones estén, como decía Leo, atentos, siempre alerta a lo que sean las convocatorias, las reacciones organizadas y que podamos manifestarnos como corresponde a cada uno de nosotros. Sí, una última cosita, Ana María. Primero, terminar de agradecer este espacio, la invitación, y por supuesto dejarlos a todas y todos invitados para este 1 de mayo. La CUT tiene presencia en todo el territorio nacional, más Rapa Nui, que hace poco está con nosotros. Van a haber actos en distintos lugares del país y nuestro acto central con nuestra expresión será en Santiago. La marcha comienza, como lo dije antes, en Lord Cochrane y termina frente al GAM, edificio histórico. Así que están todos invitados con sus familias. Va a ser un día especial este 1 de mayo, pero un día donde los trabajadores diremos fuerte y claro nuestra posición en estas etapas que son tan complejas. Tenemos mucho que decir. Así que esperamos encontrarnos en esa oportunidad y también en nuestros próximos programas. Pueden encontrarnos también en YouTube. Así es que les invitamos a escucharnos, a opinar y hacer un like para nosotros. Muchas gracias, compañeras, compañeros. Nos estamos viendo. Gracias, Leo. Muchas gracias. Y un abrazo para todas y todos.
Aquí termina Organizados Somos Más, un programa desde la Vicepresidencia de Organizaciones de la CUT que aborda las problemáticas sindicales y territoriales con la perspectiva de la dirigencia sindical. Radio Recabarren, la radio de las trabajadoras y los trabajadores de Chile.